En las sombras de la Sierra Tarahumara, algunos secretos son demasiado oscuros para ser olvidados. El año de 1933 marcó a Chihuahua con una sequía devastadora que agrietó la tierra como piel reseca. Pero en el rancho Los Álamos, ubicado a 30 kilómetros al norte de la capital, otro tipo de grieta se abría, una en la moral de la comunidad que tardaría décadas en sanar. Mariana Solís había llegado al rancho 3 años antes, escapando de un matrimonio fracasado en la Ciudad de México. Era una mujer de 32 años, de constitución fuerte y mirada distante, que prefería la compañía de los animales a la de las personas. El viejo don Refugio Domínguez le había dado trabajo como cuidadora de los caballos de su propiedad, impresionado por su destreza natural con los equinos. Los trabajadores del rancho la veían como una figura extraña pero competente. Mariana pasaba horas en los establos, cepillando los caballos, limpiando sus cascos, hablándoles en susurros que nadie más podía escuchar. Tenía una conexión particular con un semental árabe llamado Trueno, un animal magnífico de pelaje negro azabache que había sido la posesión más preciada de don Refugio hasta que una lesión en la pata lo retiró de las carreras. La vida en el rancho seguía su curso rutinario hasta que comenzaron los rumores. Primero fueron apenas murmullos entre los peones, que Mariana pasaba demasiado tiempo a solas con los caballos, que se quedaba en los establos hasta altas horas de la noche, que había algo perturbador en la manera como acariciaba a Trueno. Don Patricio Morales, el capataz, descartaba estos comentarios como habladurías nacidas del aburrimiento y la superstición campesina. Pero una noche de julio, todo cambió. Esteban Carrillo, un muchacho de 19 años que trabajaba alimentando a los animales, se había quedado dormido en el pajar después de una jornada extenuante. Lo despertó un sonido extraño proveniente del establo principal, una mezcla de jadeos humanos y relinchos inquietos. Con el corazón acelerado y una curiosidad morbosa, Esteban se asomó por una rendija en la madera. Lo que vio esa noche lo perseguiría el resto de su vida. Mariana estaba en el cubículo de Trueno, desnuda de la cintura para abajo, realizando actos que desafiaban toda decencia y naturaleza. El joven retrocedió aterrorizado, tropezando con una pala que cayó al suelo con un estrépito metálico. La mujer se volvió bruscamente, sus ojos encontrándose con los de Esteban durante un segundo eterno antes de que el muchacho saliera corriendo hacia las barracas de los trabajadores. Esa madrugada, Esteban confesó lo que había presenciado a don Patricio, quien inicialmente no quiso creerle. Sin embargo, la expresión de genuino terror en el rostro del joven era imposible de fingir. El capataz prometió investigar discretamente, consciente de que una acusación tan grave podría arruinar vidas si resultaba falsa, o revelar una depravación inimaginable si era verdadera. Durante los siguientes días, don Patricio observó a Mariana con renovado escrutinio. La mujer parecía percibir la vigilancia, volviéndose más cautelosa, más esquiva. Dejó de quedarse hasta tarde en los establos y mantenía las puertas abiertas cuando trabajaba. Pero había algo en su comportamiento que confirmaba las sospechas del capataz. Una ansiedad contenida, una mirada de animal acorralado. El capataz decidió montar guardia una noche, escondido en las sombras del granero con vista directa a los establos. Pasaron horas interminables. La luna menguante apenas iluminaba el patio cuando finalmente vio a Mariana salir sigilosamente de su habitación, dirigiéndose hacia donde dormía Trueno. Llevaba una lámpara de aceite cuya luz tenue proyectaba su silueta contra las paredes de madera. Don Patricio esperó unos minutos antes de acercarse, su estómago revolviéndose por lo que estaba a punto de confirmar. Los sonidos que emergían del establo eran inconfundibles, aberrantes. Con manos temblorosas, abrió la puerta de golpe. La escena que presenció esa noche quedó grabada en su mente con la claridad terrible de una pesadilla. Mariana estaba allí, cometiendo el acto más antinatural que pudiera imaginarse. El caballo, condicionado por meses o quizás años de abuso, permanecía quieto, su instinto animal corrompido por la manipulación humana. «¡Dios santo!», gritó don Patricio, su voz quebrándose. «¿Qué demonios estás haciendo, mujer maldita?». Mariana se cubrió torpemente, su rostro transformándose de placer a pánico en un instante. No intentó negar lo evidente, no pronunció palabra alguna. Simplemente se quedó allí, paralizada como un animal sorprendido por los faros de un automóvil en la carretera oscura. El escándalo estalló como pólvora al amanecer. Don Patricio, con el rostro ceniciento y las manos aún temblando,
despertó a don Refugio para informarle de la abominación que ocurría en su propiedad. El anciano ranchero, un hombre de 70 años que había visto revoluciones y hambrunas, palideció ante la revelación. «Eso es imposible, Patricio. Debe haber algún malentendido», murmuró el viejo, aunque su voz carecía de convicción. «Lo vi con mis propios ojos, patrón. Y el muchacho Esteban también lo presenció días atrás. Esto ha estado ocurriendo bajo nuestras narices durante Dios sabe cuánto tiempo». Para el mediodía, todos en el rancho conocían la verdad. Los trabajadores se congregaban en grupos susurrantes, persignándose, escupiendo al suelo como si pudieran expulsar así la impureza que había contaminado los álamos. Las mujeres que trabajaban en la cocina se negaban a preparar comida para Mariana, a quien habían encerrado en su habitación mientras decidían qué hacer con ella. Don Refugio envió a su hijo menor, Roberto, a caballo hacia la capital para informar a las autoridades. En aquellos años, la justicia en las zonas rurales de Chihuahua era irregular y a menudo brutal. No existían protocolos claros para crímenes de esta naturaleza. La revolución había terminado hacía apenas 13 años, y las instituciones aún se reconstruían sobre los escombros del conflicto. Mientras esperaban la llegada de las autoridades, Mariana permaneció en silencio en su encierro. No pedía comida, no suplicaba clemencia, no ofrecía explicaciones. Simplemente se sentaba en el catre mirando la pared con una expresión vacía, como si su mente hubiera huido a algún lugar lejano donde no pudiera alcanzarla el horror de su situación. Fue la esposa de don Refugio, doña Carmela, quien finalmente rompió ese silencio. La mujer era conocida por su temperamento férreo, pero también por su curiosidad insaciable. Entró a la habitación donde guardaban a Mariana llevando un plato de frijoles y tortillas, cerrando la puerta tras de sí. «No voy a juzgarte hasta escuchar tu versión», dijo doña Carmela, aunque su tono era más antropóloga estudiando una especie desconocida que de consuelo cristiano. «¿Cómo llegaste a esto? ¿Qué demonios te poseyó?» Mariana levantó la mirada lentamente. Sus ojos, antes distantes, ahora ardían con una mezcla de desafío y desesperación. «Usted no lo entendería. Nadie podría entenderlo. Inténtalo. Tenemos tiempo hasta que lleguen los rurales». Después de un largo silencio, Mariana comenzó a hablar con voz monótona, como recitando una confesión ensayada 1000 veces en su mente. «Mi esposo, la Ciudad de México, me usaba como si yo fuera menos que un animal. Me golpeaba, me forzaba, me humillaba delante de sus amigos cuando bebían. Durante 5 años soporté eso, porque el sacerdote me decía que era mi deber como esposa cristiana». Hizo una pausa, sus manos apretándose hasta que los nudillos se pusieron blancos. «Cuando finalmente escapé y llegué aquí, juré que nunca más dejaría que un hombre me pusiera las manos encima. Pero el cuerpo tiene necesidades que no desaparecen solo porque uno lo decida». Doña Carmela escuchaba inmóvil, su expresión oscilando entre el horror y una fascinación morbosa. «Los caballos no juzgan, no golpean, no humillan», continuó Mariana, su voz tornándose más intensa. «Trueno me aceptaba como era. Con él encontré algo que ningún hombre me dio jamás: control. Yo decidía cuándo, yo decidía cómo. Por primera vez en mi vida, mi cuerpo me pertenecía». «Eso es una locura blasfema», susurró doña Carmela, pero había algo en su voz que no era solo repulsión. Era también el reconocimiento terrible de haber escuchado una verdad que preferiría no haber conocido. «Tal vez lo sea, pero prefiero ser una loca blasfema que volver a ser la muñeca rota de algún hombre». Doña Carmela salió de la habitación sin decir más, el plato de comida olvidado sobre la mesa. Esa conversación nunca se repetiría, nunca se mencionaría en público, pero cambiaría algo fundamental en la forma en que la patrona veía el mundo. Al tercer día, finalmente llegaron las autoridades, un teniente de rurales llamado Sebastián Ortega acompañado de 4 hombres armados. Ortega era un tipo corpulento con bigote espeso y ojos que habían visto demasiada violencia durante la Guerra Cristera. Escuchó el testimonio de don Patricio y Esteban con creciente incredulidad. «¿Están seguros de lo que están diciendo? Esta es una acusación muy grave y muy inusual». «Tan seguro como que Cristo murió en la cruz», respondió don Patricio. «Lo vi con estos ojos que la tierra ha de comer». El teniente interrogó a Mariana esa misma tarde. La mujer no negó nada, no mostró arrepentimiento. Su confesión fue directa y desapasionada, como quien admite haber robado un pan por hambre. Ortega,
acostumbrado a lidiar con asesinos y bandidos, se encontró completamente desconcertado ante este crimen que no sabía cómo clasificar. No existe ley específica para esto, admitió finalmente. Nunca en mis 20 años de servicio me había topado con algo así. Entonces, ¿qué hacemos con ella?, preguntó don Refugio. La llevaré a la capital. Que decidan allá los jueces y los médicos qué hacer. Esto está más allá de mi jurisdicción. Esa noche, antes de partir al día siguiente, ocurrió algo que nadie anticipó. Trueno, el semental negro que había sido el objeto central del escándalo, comenzó a mostrar un comportamiento errático. El animal, que antes era dócil y controlable, se volvió violento y agresivo. Mordía a cualquiera que intentara acercarse, coseaba las paredes de su establo y relinchaba incesantemente con un sonido que helaba la sangre de quienes lo escuchaban. Ese caballo está endemoniado por lo que esa mujer le hizo, declaró Felipe Soto, uno de los trabajadores más antiguos del rancho. Hay que sacrificarlo antes de que lastime a alguien. Don Refugio, a pesar del dolor que le causaba la idea de perder su mejor semental, tuvo que aceptar lo inevitable. El comportamiento del animal se había vuelto impredecible y peligroso. Pero cuando intentaron acercarse para llevarlo a matadero, Trueno se defendió con una ferocidad nunca antes vista en él. Fue entonces cuando Mariana, desde su encierro custodiado por los rurales, escuchó los relinchos desesperados del caballo. Se levantó de golpe, golpeando la puerta con ambos puños. «Déjeme salir. Lo están asustando. Yo puedo calmarlo». El teniente Ortega, observando desde la ventana como 3 hombres retrocedían ante las cosas del semental, tomó una decisión que violaría todo protocolo. Abrió la puerta y, con un gesto de su rifle, le indicó a Mariana que saliera. «Tienes 5 minutos. Si no lo calmas en ese tiempo, lo matamos de un balazo». Mariana caminó hacia el establo con pasos firmes, ignorando las miradas de odio y asco que le lanzaban los trabajadores reunidos. Cuando llegó frente al cubículo de Trueno, el animal dejó de relinchar inmediatamente. Sus ojos oscuros se fijaron en ella con una intensidad que hizo que varios testigos se estremecieran. La mujer extendió su mano lentamente, acercándola al hocico del semental. Trueno olfateó sus dedos. Gradualmente, su cuerpo se relajó. Comenzó a emitir un sonido gutural, casi como un llanto equino, mientras apoyaba su enorme cabeza contra el pecho de Mariana. «Está bien, mi hermoso. Ya estoy aquí», susurró ella, acariciando su crin con una ternura que contrastaba brutalmente con la naturaleza aberrante de su relación. La escena era tan perturbadora en su intimidad que varios de los presentes tuvieron que apartar la mirada. Había algo profundamente incorrecto en la conexión visible entre la mujer y el animal, algo que desafiaba el orden natural de las cosas de una manera que iba más allá de lo meramente sexual. El padre Ignacio Beltrán, el sacerdote del pueblo cercano que había llegado esa tarde para ofrecer consejo espiritual, observaba con el rostro descompuesto. «Esto es obra del enemigo», murmuró, apretando el crucifijo que colgaba de su cuello. «Satanás mismo ha corrompido el alma de esta mujer y ha pervertido a esta noble criatura de Dios». Don Patricio se acercó al padre Ignacio con urgencia. «¿Puede hacer algo, padre? Un exorcismo, quizás». El sacerdote negó lentamente con la cabeza. «El exorcismo es para expulsar demonios que poseen. Pero lo que veo aquí no es posesión, es elección. Y eso es mucho peor, porque significa que el mal viene desde dentro, no desde fuera». Después de calmar a Trueno, Mariana fue de vuelta a su encierro. El teniente Ortega decidió que partirían al amanecer, aprovechando las horas frescas para el viaje de 30 kilómetros hasta la capital. Esa noche, el rancho Los Álamos parecía envuelto en una atmósfera opresiva. Nadie podía dormir tranquilo. Los trabajadores se reunieron alrededor de una fogata, compartiendo botellas de sotol y discutiendo en voz baja sobre lo que habían presenciado. Mi abuelo me contó una vez sobre una mujer en Durango que se decía hacía lo mismo con los perros, comentó Tomás Rubalcaba, un peón de mediana edad. Decían que terminó pariendo monstruos, mitad humanos y mitad bestias. «No seas supersticioso, Tomás», respondió otro trabajador, aunque su voz carecía de convicción. «Esas son solo leyendas para asustar niños». «¿Leyendas? Después de lo que hemos visto estos días, ¿todavía crees que las leyendas son solo cuentos?» El debate continuó hasta altas horas de la madrugada, alimentado por el alcohol y el miedo. Algunos proponían linchar a Mariana antes de que las autoridades la llevaran,
argumentando que una mujer capaz de tales actos merecía una justicia más expedita. Otros, aunque igualmente repulsionados, defendían que debía ser el Estado quien decidiera su castigo. Don Refugio, incapaz de conciliar el sueño, caminaba por los pasillos de su casa mientras doña Carmela permanecía en la capilla privada del rancho, rezando el rosario por tercera vez consecutiva. El anciano se detuvo frente a una fotografía familiar donde aparecía junto a sus hijos y nietos. Se preguntaba cómo explicaría algún día este episodio a las futuras generaciones, cómo podría hacer que comprendieran lo que había sucedido en su propiedad sin que pensaran que había perdido el juicio. En su encierro, Mariana también permanecía despierta. No pensaba en el juicio que le esperaba, ni en las posibles consecuencias de sus actos. Sus pensamientos estaban con Trueno, preguntándose si el animal comprendía de alguna forma que no volverían a verse, si sufría con su ausencia de la misma manera que ella sufría con la de él. Esta reflexión la llevó a un territorio emocional que nunca había explorado completamente. ¿Qué era exactamente lo que sentía por ese caballo? No podía llamarlo amor en el sentido convencional, pero tampoco era mera satisfacción física. Era algo más complejo y perturbador. Una mezcla de control, posesión, refugio y sí, una forma retorcida de afecto. Mientras la luna se ocultaba y el cielo comenzaba a aclararse con los primeros indicios del alba, Mariana llegó a una conclusión terrible. Prefería morir antes que vivir sin esa conexión que la sociedad consideraba monstruosa, pero que para ella representaba la única forma de intimidad que había conocido sin dolor. El amanecer llegó con una niebla espesa que cubría el rancho como un sudario. Los rurales prepararon sus caballos mientras Mariana era sacada de su encierro con las muñecas atadas. Caminó con la cabeza en alto, sin mostrar vergüenza ni arrepentimiento, su rostro una máscara impenetrable que frustraba a quienes esperaban verla quebrada y suplicante. El viaje hacia la capital de Chihuahua transcurrió en un silencio tenso. Mariana cabalgaba en medio de la formación de rurales, sus manos atadas al pomo de la silla. El teniente Ortega había decidido llevarla montada en un caballo ordinario del rancho, no en Trueno, temiendo que la cercanía del animal pudiera causar algún incidente durante el trayecto. La caravana atravesaba el paisaje árido del desierto chihuahuense, donde los mezquites y los nopales se erguían como centinelas silenciosos de una tierra castigada por el sol. A medida que avanzaban, pasaban por pequeños poblados donde los habitantes se asomaban con curiosidad a ver al grupo de rurales. En uno de estos lugares, un anciano se acercó a preguntar qué delito había cometido la prisionera. «Mejor no lo sabe, abuelo», respondió uno de los rurales con expresión de asco. «Es algo que mancharía sus oídos. Pero en pueblos pequeños, los secretos viajan más rápido que los caballos». Para cuando la caravana llegó a la capital al anochecer, rumores distorsionados sobre la mujer bestia del rancho Los Álamos ya circulaban por las cantinas y los mercados. Cada versión era más grotesca que la anterior, alimentada por la imaginación morbosa y la tendencia humana a adornar lo escandaloso. Mariana fue llevada directamente a la cárcel municipal, un edificio de adobe deteriorado que olía a humedad y orines. La encerraron en una celda separada de los demás prisioneros, tanto por su seguridad como porque las autoridades no sabían cómo clasificar su caso. El juez municipal, don Ernesto Villalobos, era un hombre de 60 años que había estudiado leyes en la Ciudad de México antes de la Revolución. Se enfrentaba ahora al caso más extraño de su carrera. Después de leer el reporte del teniente Ortega y escuchar los testimonios, convocó a una junta extraordinaria con el fiscal del distrito y 2 médicos de la capital. «Caballeros», comenzó el juez con voz grave, «nos enfrentamos a un dilema legal sin precedentes. No existe en nuestros códigos penales ninguna ley que criminalice específicamente estos actos. La bestialidad, tal como se define en las escrituras religiosas, no aparece codificada en nuestro sistema judicial civil». El doctor Ramiro Acosta, un psiquiatra que había estudiado en Europa, tomó la palabra. «Desde el punto de vista médico, lo que esta mujer ha hecho sugiere una desviación psicosexual severa. En Viena, el doctor Freud ha documentado casos de parafilias donde individuos desarrollan atracción hacia objetos o situaciones no convencionales. Sin embargo, un caso de zoofilia tan deliberado y sostenido como este es extraordinariamente raro». «¿Está sugiriendo que la mujer está loca?», preguntó el fiscal. «Loca no es un término médico que me guste usar», respondió Acosta cuidadosamente. «Pero ciertamente su comportamiento indica una psicopatología que requiere estudio.
Propongo que sea evaluada extensamente antes de proceder con cualquier tipo de sentencia. Durante los siguientes días, Mariana fue sometida a una serie de interrogatorios y exámenes que la dejaron emocionalmente exhausta. Los médicos querían conocer cada detalle de su historia, su infancia, su matrimonio, el momento en que comenzó su relación con Trueno, la frecuencia de los encuentros, sus pensamientos durante los actos. Ella respondía con una franqueza que desconcertaba a sus interrogadores. No mostraba la vergüenza o el remordimiento que esperaban. Hablaba de sus acciones con la naturalidad de quien describe una rutina diaria, lo cual inquietaba profundamente a los doctores. No siento que haya hecho algo malo, declaró en una sesión. No lastimé a nadie. El caballo no sufría. Yo no sufría. ¿Dónde está el crimen si no hay víctima? El crimen está en la violación del orden natural, respondió el doctor Acosta. La sociedad humana se construye sobre ciertos principios fundamentales, uno de los cuales es la separación entre humanos y animales en términos de relaciones íntimas. ¿Y quién decidió ese orden natural? Los mismos hombres que golpean a sus esposas y abusan de sus hijas en nombre de Dios y la tradición. Perdone mi escepticismo, doctor. Estas respuestas, registradas meticulosamente en los expedientes médicos, pintaban el retrato de una mujer inteligente, articulada y completamente consciente de sus acciones. Esto complicaba enormemente la posibilidad de declararla demente, que era la salida más fácil que el sistema legal podía tomar. Mientras tanto, en el rancho Los Álamos, la vida intentaba volver a la normalidad, pero la sombra de lo ocurrido se extendía sobre cada aspecto de la operación. Trueno había sido trasladado a un corral alejado, donde permanecía en un estado de agitación constante. Varios trabajadores sugirieron sacrificarlo, argumentando que el animal era un recordatorio vivo de la perversión que había manchado el rancho. Don Refugio resistía a esta presión, no por sentimentalismo hacia el caballo, sino porque sacrificarlo parecería una admisión de que el animal tenía alguna culpa en lo sucedido. Y en el fondo, el anciano reconocía que Trueno era tan víctima de las circunstancias como cualquier otro. Una tarde, Esteban Carrillo, el joven que había descubierto inicialmente a Mariana, se acercó a don Patricio con una confesión que había estado carcomiendo su conciencia. «Capataz, necesito decirle algo que me tiene sin dormir». «Habla, muchacho». «La noche que vi a esa mujer, no fue la primera vez que sospeché algo. Semanas antes, había notado cosas extrañas. Sonidos en el establo, el comportamiento de Trueno, manchas en la ropa de ella. Pero no dije nada porque pensé que estaba imaginando cosas, porque me daba vergüenza incluso considerar que algo así pudiera ser real». Don Patricio puso una mano en el hombro del joven. «No es tu culpa, Esteban. Nadie quiere creer que tales cosas son posibles hasta que las ve con sus propios ojos. El mal verdadero siempre es más ordinario de lo que imaginamos, y por eso nos toma desprevenidos». De vuelta en la capital, el caso de Mariana Solís se había convertido en el escándalo de momento. Los periódicos locales publicaban artículos velados que insinuaban actos contra natura sin entrar en detalles específicos, pero estos solo alimentaban más la especulación pública. Grupos de mujeres católicas se reunían frente a la cárcel exigiendo un castigo ejemplar, mientras que algunos intelectuales progresistas argumentaban en cafés y tertulias que el caso revelaba la necesidad de reformas en las leyes sobre moralidad. El padre Ignacio Beltrán viajó a la capital para ofrecer consejo espiritual a Mariana, aunque ella rechazó sus visitas repetidamente. Finalmente, en su tercera intentona, el sacerdote logró que le permitieran entrar a su celda. «No vine a condenarla, hija mía», dijo el padre Ignacio con voz suave, sentándose en el banco de madera frente a las barras de la celda. «Vine a entender». Mariana lo miró con una mezcla de cansancio y curiosidad. «¿Entender qué, padre? ¿Cómo una mujer puede caer tan bajo? ¿Qué demonios la poseyeron? Ya escuché esos sermones toda mi vida». «No», respondió el sacerdote, sorprendiéndola. «Vine a entender el sufrimiento que la llevó hasta ahí, porque sé que nadie llega a ese lugar sin haber pasado por un infierno primero». Por primera vez desde su arresto, los ojos de Mariana se humedecieron. Habló durante más de una hora, contándole al padre Ignacio cosas que no había compartido con los doctores ni con los jueces. Le habló de su padre alcohólico que la golpeaba, de un tío que abusó de ella cuando tenía 12 años, de un esposo que la trataba peor que a sus perros de casa. Le habló de cómo cada hombre en su vida había tomado pedazos de su humanidad
hasta que sintió que no quedaba nada que pudieran arrebatarle. Y entonces encontré a Trueno, dijo finalmente, su voz apenas un susurro. Y por primera vez en mi vida, encontré algo que no me lastimaba. Sé que es terrible, padre. Sé que va contra todas las leyes de Dios y los hombres. Pero era mío. Era la única cosa en este mundo que era completamente mía. El padre Ignacio permaneció en silencio durante largo rato después de que ella terminara de hablar. Cuando finalmente respondió, su voz temblaba ligeramente. El pecado más grande no es siempre el que comete quien cae, sino el de quienes empujan hasta que no queda otro lugar a donde ir excepto el abismo. Rezaré por usted, Mariana, pero también rezaré por todos aquellos que la llevaron a este camino. 2 semanas después, el juez Villalobos emitió su veredicto. Debido a la ausencia de leyes específicas que criminalizaran la bestialidad, y considerando los informes psiquiátricos que documentaban el trauma severo que Mariana había experimentado, la sentenció a 5 años de internamiento en el Hospital Psiquiátrico de Guadalajara, donde recibiría tratamiento obligatorio. Esta corte reconoce que nos enfrentamos a un caso que desafía nuestras concepciones tradicionales de crimen y castigo, declaró el juez. La acusada ha cometido actos que ofenden profundamente la moral pública y el orden natural. Sin embargo, también es evidente que dichos actos surgieron de una mente perturbada por traumas previos. Por lo tanto, esta sentencia busca un equilibrio entre la protección de la sociedad y el tratamiento de una condición patológica. La sentencia provocó reacciones encontradas. Algunos la consideraron demasiado blanda, otros la vieron como un triunfo de la ciencia moderna sobre el fanatismo religioso. Pero para la mayoría, el caso de Mariana Solís simplemente se convirtió en una historia de advertencia, un cuento para susurrar en voz baja sobre lo que puede suceder cuando las líneas de la moralidad se difuminan hasta desaparecer. Mariana fue trasladada a Guadalajara en un tren, escoltada por 2 guardias. Durante el viaje, miraba por la ventana el paisaje cambiante, los pueblos que pasaban, las montañas que se elevaban en el horizonte. Se preguntaba si Trueno la recordaría cuando finalmente saliera, si es que salía algún día. En el rancho Los Álamos, Don Refugio finalmente tomó la decisión de vender a Trueno a un ganadero de Sonora que no conocía la historia del animal. El semental partió una mañana de octubre, transportado en un remolque. Varios trabajadores juraron que el caballo miró hacia la habitación donde había vivido Mariana, como buscándola una última vez. Los años pasaron. El rancho continuó su operación, aunque el escándalo nunca se olvidó completamente. Se convirtió en parte de la mitología local, una historia que los abuelos contaban a sus nietos como advertencia sobre los peligros de la soledad y la perversión. Mariana Solís pasó 3 años en el hospital psiquiátrico antes de que una tuberculosis agresiva terminara con su vida en 1936. Tenía 35 años. Fue enterrada en una tumba sin nombre en el cementerio del hospital, sin familia que la reclamara, sin amigos que lloraran su partida. El doctor Acosta publicó un estudio sobre su caso en una revista médica europea, omitiendo su nombre pero detallando las complejidades psicológicas que había descubierto. El artículo generó debate en círculos académicos sobre la naturaleza de la sexualidad humana, el trauma y los límites de la moral convencional. En cuanto a Trueno, el semental vivió hasta los 23 años en un rancho de Sonora, donde fue tratado como cualquier otro caballo de trabajo. Su nuevo dueño nunca supo la historia que cargaba el animal, y quizás fue mejor así. Algunos misterios son demasiado oscuros para ser compartidos. Hoy, casi 100 años después, la historia de Mariana Solís permanece como un recordatorio perturbador de las complejidades de la naturaleza humana. Su caso desafía nuestras nociones simples de bien y mal, víctima y victimario, locura y cordura. Nos obliga a preguntarnos qué hacemos como sociedad con aquellos que han sido tan profundamente dañados que buscan consuelo en lugares impensables. El rancho Los Álamos ya no existe. Fue abandonado en los años 60 y ahora solo quedan ruinas de adobe que el desierto lentamente reclama. Pero en las noches de luna llena, los lugareños todavía evitan pasar cerca del lugar, susurrando historias sobre relinchos fantasmales que emergen de las sombras. Porque algunas historias nunca mueren realmente. Simplemente se entierran, esperando en la oscuridad, recordándonos que bajo la superficie de la civilización y la normalidad, existen abismos de soledad y desesperación que pueden llevar al alma humana a lugares que nunca imaginamos posibles.
Y así concluye esta historia que nos recuerda que la realidad supera a la ficción en los rincones más oscuros de la experiencia humana. Si estas narrativas de misterios olvidados y secretos enterrados en el polvo del tiempo te han mantenido al borde de tu asiento, hay muchas más historias esperando ser desenterradas de los archivos perdidos de México. Cada semana traemos casos que desafían la lógica, que ponen a prueba nuestra comprensión de lo posible y que revelan las verdades incómodas que la historia preferiría olvidar. La próxima historia podría ser aún más perturbadora, aún más inolvidable. No te pierdas el siguiente episodio donde exploraremos otro rincón oscuro del pasado mexicano. Activa la campanita para que no te pierdas cuando desentrañemos el próximo misterio que ha permanecido oculto durante décadas. Porque en la historia de México, los secretos más oscuros son también los más fascinantes. Hasta la próxima, viajeros de misterio.